sobre ponerle la industria, lo que es todas las inversiones publicitarias y el desarrollo tecnológico de Argentina como para empezar a poder producir como masivamente, que antes no lo podía hacer. No, si vos me decís que te creo. También en una parte tipo quería como estructurarla con individualismo comercial, con el tema de las publicidades y leyendo un poco en internet busqué un tipo que se llama Alejandro Bascoy, que tipo, quiero ponerla como frase introductoria que dice José, algo así como bienes de consumo dejan de ser objetos para formar parte del individuo. sí, parecería que estás como, por lo menos en tema, lo cual está bueno. No estás tirando fruta, está bueno, estás en tema. Quería saber nada más. Bien, buenas, alguien no saludamos. No es que estaba preguntando, es que justo estábamos haciendo tiempo para que entraran la mayor cantidad de ustedes. Hoy no perdemos mucho tiempo. Hoy vamos directo a lo que me interesa que ustedes vean con detenimiento. Con el detenimiento que lo merita. ¿Alguien se metió ayer, por ejemplo, a ver algo de plataforma? Porque subí 3 cosas. No les dije que lo iba a hacer, pero por ahí uno lo vio. ¿Nadie? Bien, nadie lo vio. No importa. Lo tienen en plataforma y me parece que es una herramienta muy útil la que les acabo de subir ayer. Buenas. Buenas. Bien, hoy laburamos con citas. ¿Estamos? Si hoy laburamos con citas, quiere decir que de acá en más, todo lo que es citado, ustedes lo tienen que hacer bien. ¿Estamos? De modo contrario, ya baja punto. Bien, vamos a hacerlo como interactivo. ¿Qué es una cita? Textual, ¿no? Una frase que sacas de algún otro texto. En una frase que saca de algún otro texto, textual, quiere decir que no le cambias nada, o le haces algún que otro cambio sutil, pero si le haces un cambio sutil, lo enunciás de alguna forma, y ahora vamos a ver cómo. ¿Qué se cita? ¿Y por qué se cita? Para respaldar una idea o para explicar, tipo, a partir de la cita explicas lo que... Estamos de acuerdo. A ver, recupero lo que dice Olivia y me parece que nos tiene que quedar claro. Una cita, una profesora de literatura en un momento hace mucho tiempo decía, y me parecía que una definición bárbara y cortita. Una cita es una estrategia argumentativa. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir que es una estrategia argumentativa? Como que la utilizás como para hacer referencia a una especie de conocimiento científico validado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Lo utilizás de esa forma, haciendo referencia a un conocimiento científico validado. ¿Y por qué se emplea? A ver, ¿por qué se convierte en una estrategia argumentativa? Y porque quizá, no sé. Sorry. Habla. No sé, en mi caso yo tenía que explicar por qué el estereotipo de una mujer musulmana era sumisa, entonces usando una frase de Malala, Sí, Malala, yo lo ubico como Malala nada más. Malala, entiendo que por los dichos de esta mujer que dice que la mujer está privada de los derechos básicos, que es sumisa y bla, 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 entiendo por eso o sea, como que avalo la teoría de que está ese estereotipo. Exacto. O sea, es un argumento de eso. Sobre todo si pensamos que vos estás metiéndote con mujeres musulmanas, que vivimos en Argentina, que es occidental, católico. Convengamos que nosotros no tenemos referencia, salvo que hayas viajado, y tampoco sería justo una referencia simplemente por haber conocido algún país islámico. Convengamos que si tu trabajo gira en torno a la mujer musulmana, nosotros solo la conocemos indirectamente. ¿Estamos? Entonces, con más razón, una cosa es que lo digas vos, y otra cosa muy diferente es que lo diga Malala, que es una mujer que ha vivido, en este caso, lo que es el patriarcado islámico, y que ha tenido, de hecho, tiene creo, en primera persona, en su propia piel, las huellas de eso. ¿Estamos? Entonces, eso es una estrategia argumentativa. ¿Estamos? Utilizás algo que dice otro en función de buscar, demostrar un punto que vos estás queriendo mostrar en tu trabajo. Bien, a ver, si entendemos que la cita es obviamente un fragmento textual,
si entendemos que la cita es empleada generalmente de manera estratégica para respaldar la argumentación que uno tenga en torno a una monografía, siempre pensando que la monografía no deja de ser un texto argumentativo mucho más largo, lo que yo les preguntaría es, ¿qué es lo que sería correcto citar? ¿Qué es? ¿Cuál es la información citable? Para mí no como frases, por ejemplo, que informativas, o sea, por así decirlo, de murieron tantas personas o no, tipo, sino más como frases. Yo lo que siempre hago, o sea, las que más marco son las que más te llegan, por así decirlo, que tienen un mensaje conciso y corto, o sea, no. Me parece bien, sí, me parece bien. Aquellas frases con un mensaje Claro, conciso como y que corto, sí, como sí, que también condensado. tienen. Que ¿Fui yo o el Lara? reflejen Claro, como Lara. la. Pará, No Lara. solo Quedaste. la opinión, sino que yo puedo encontrar en cualquier lugar en internet. ¿Me ves, Lara? Bien. ¿Me Lara, escuchan? Lara, estás Ahí trabada y apagué la cámara. no se escucha absolutamente nada. Buenas. A ver ahora. Hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora te escuchamos. Dale, Lara. No, que digo que también como que para mí es más algo que incluya la reflexión del autor. O sea, si yo te pongo un dato cuantitativo que encuentro en internet, no sé si tiene tanta relevancia que lo cite, o lo puedo reformular y poner. Bien, me quedo con dos cosas que vos dijiste. A ver, primero, ¿qué es lo citable? Dice Julieta hace ratito. Aquellas frases como que condensan de manera concreta la postura de un autor. Sí, se cita. Segundo ítem, ¿qué se cita? A ver, por ejemplo, ¿alguna definición de algún autor en torno a algo que sea relevante para tu monografía? Se cita. Sobre todo si nosotros pensamos, y ya estamos en condiciones de poder hacerlo, y damos cuenta de que al interior de las ciencias sociales lo que hay es un multiparadigmatismo. Nosotros sabemos que hay un montón de conceptos que pueden ser definidos de forma diferente, sea por un autor de un paradigma o sea por otro de otro. ¿Estamos? Quiere decir que si el concepto se prestara a múltiples definiciones, vos tendrías que poder seleccionar una y definir y citar esa definición concreta. ¿Qué se cita? En contraposición de lo que dice Lara, vamos a criticar a Lara, se cita lo numérico. A ver, ustedes no pueden decir, ejemplo, monografía de Josefina, no sé. El 90% de las mujeres del Islam reflejan el estereotipo masculino de bla, bla, bla. ¿Por qué no lo pueden decir así livianamente? No sé, pero me viene genial porque yo tengo estadísticas. Tipo, Sí, porque no lo puede comprobar. decir así, livianamente, el 90% de las mujeres sufre de los, no sé, del maltrato de los hombres. ¿De dónde sacaste los datos? Ahí está, el Por ahí lo 90%, inventaste. exactamente. Todo lo que Bueno, sea pero cifra numérica, estadística, es citable. Porque la pregunta más rápida que te puede hacer una persona que te está leyendo el trabajo es, ¿y de dónde salió el 90%? Ahora, una cosa es que vos digas el 90% feliz y amistosamente para hacer que tu trabajo se vuelva como un poco más chocante, y otra cosa es que vos ese 90% lo cites y pongas que ese 90% sale de un estudio de bla, 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 que te eso te iba a respalda, preguntar. exactamente, que respalda. Porque hay, que por lo que- ejemplo, hay una organización que es de radicalización de mujeres, qué sé yo, y te Claro. explicaba por porcentaje. Es No que sabía. ahí, es que eso es lo que vos tenés que citar. Porque lo que vos estás diciendo es que hay un X número científicamente o metodológicamente conseguido que te dice eso. O pienso, no sé, Martina con el trabajo de las mujeres. Si Martina va a decir que creció, y creo que habías dicho algo así, Martín, no sé si estás escuchando, pero vos, la clase pasada o las últimas veces que hablamos de monografía, lo que ella me decía es, tengo la idea, no tengo con qué avalarlo todavía. Que era una buena
era una buena problemática, porque si vos decís, las mujeres, no sé, han logrado despertar y ganar derechos y bla, 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 si vos eso no lo justificás con un conjunto de números que trabajen sobre cómo la mujer creció en número laboral, y convengamos que no estás diciendo nada. ¿Se entiende? Por eso, fíjate, Marti, no sé si lo viste, el texto que te mandé está como fuertemente respaldado. Y ahí te Una contesté. pregunta, Sí, una pregunta. dale. Porque, bueno, yo citar le llamo, o sea, cuando pones entre comillas textual lo que dijo otra persona, pero si yo pongo, por ejemplo, no así, sino que pongo, no sé, en los datos Lara, de pará porque se te trabó tal todo. informe aparece tal cosa. También es Eso no, citarlo. ahí no estaría. Sí, a ver, entiendo lo que quisiste decir. Entre todo lo que se cortó, creo que lo entendí. A ver, vos podés citar textualmente o podés citar parafraseando. Es decir, podés decir, de acuerdo al informe, ahí aparece la cita, ahí pones las referencias de tu cita, y eventualmente todo lo que es numérico que vos ponés posteriormente lo ponés así, diciéndolo vos con tus palabras, o sea, parafraseando, pero ya pusiste que es de acuerdo al informe. ¿Se entiende? No. O sea, tengo dos posibilidades. Sería, una es poner, no sé, de acuerdo a tal autor, tal cosa, tal cosa, tal cosa, o si no, abrir, o sea, comillas y escribir tal cual lo que escribo, digamos. Exactamente. Las dos formas, en algún punto, para hacerlo como correcto, requieren citado. Pero el citado es diferente, porque es como lo que vos decís, Nico. Por ejemplo, uno es textual, es, no sé, el crecimiento del dinero, no sé, orientado a la construcción de estadios, creció. En palabras de Romero, comilla. Final de comilla, citaste. O puedes decir, tal como plantea Romero, ahí pones una cita, o una referencia a qué texto estás refiriéndote, y ahí arrancas vos a parafrasear. Tal como plantea Romero, habría un aumento de... A ver, pero al fin y al cabo, lo que estás manifestando es que ese aumento de dinero a lo que es gasto público o estadios, en realidad no es porque vos lo pensás, es porque un autor lo está diciendo. Un autor que sabe el tema. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, un texto argumentativo, una monografía no deja de ser un texto argumentativo. Entonces, al ser un texto argumentativo, lo que ustedes tienen que mostrar es que todo, o gran parte, no todo, hay cosas que no son necesarias citar y hay partes que son de ustedes. Digo, pero gran parte de lo que sean datos que respaldan su idea tienen que tener una referencia clara de dónde lo sacaron. Otras cosas que se citan, por ejemplo, yo siempre lo explico de la misma forma, es cuando la frase que utilizan del autor de repente tiene un lenguaje tan poético y metafórico que el tipo lo dijo así y no hay forma de reemplazarlo. O sea, el mejor ejemplo que se me ocurre darles es, hay un autor de Revolución Francesa que cuando habla de la burguesía de la Revolución Francesa, explicando cómo la burguesía, no la burguesía, perdón, habla de la nobleza. Una parte de la nobleza que se transforma en cómplice de la revolución contra la monarquía absoluta. El tipo lo que dice es que la baja nobleza engrosó las filas del tercer estado, que sería la burguesía, algo así dice, como cual goteo. ¿A qué le suena a ustedes cual goteo? A la, como viste, a la pirámide de, no sé, de las élites que abajo hay mucho y arriba hay poco, pero no sé cómo se llama. Sí, Pero es eso. es exactamente esa misma imagen que a mí se me transmite, Nico. A ver, goteo, gotita tras gotita, lo que está diciendo el tipo es, de a poquito, esta nobleza, esta baja nobleza, se volvió revolucionaria, ¿no? O sea, gotita que va como llenando, en este caso, el vaso de la revolución. A ver, eso es muy metafórico. Si ustedes, porque, a ver, no importa hoy en instancia de monografía de secundario, importa que ustedes van a estudiar tal o cual cosa
y que lo van a hacer con gente especialista en lo suyo. Si yo soy de historia y ustedes me ponen esa frase de ese autor y no la citan, yo sé que eso es de un autor diferente. Porque estoy empapado en lo que es el recorrido histórico y sé cuáles son las metáforas que algunos autores han hecho sobre determinados episodios históricos. Entonces, como es muy metafórico y es una forma muy especial del autor ese en cuestión, ustedes lo tienen que citar. No pueden decir ustedes en el trabajo, están escribiendo sobre la Revolución Francesa y ponen, porque la nobleza se pasó al lado revolucionario cual modo de goteo. No, no es de ustedes. Entonces es, tal como dijo Julieta Mazzini, la burguesía fue trasladándose al lado revolucionario como si fuese un goteo. ¿Se entiende cuál es la importancia del citado? A ver, si ustedes no citan, no lo digo ahora, aunque también aplica para ahora, corren un enorme peligro de plagio. Y plagio en secundaria es mesa de examen, pero en la universidad es un hueco negro en lo que es tu carrera universitaria. La UBA, si plagiás y te descubren plagiando, creo que son, no sé si es un año o algo por el estilo, que vos no podés cursar esa materia. Entonces, no es joda plagiar. Si ustedes saben que ¿qué es plagio? El famoso copiar y pegar. ¿Cómo? El famoso copiar y pegar de antes. Tal cual. Hay que adoptar información de otro como uno. Hay que ver cuánto es el espacio, porque ya no me lo acuerdo, antes lo sabía. Hay como un máximo que vos podés tomar como prestado sin querer de un texto. Pero lo cierto es que pasándote de ese máximo, estás en condiciones de plagio. Entonces, si ustedes quieren evitar plagio, la realidad es que tienen que trabajar en lo que es el citado. Es aburridísimo. Igual, sí. Hay cosas que como que no me doy cuenta. Ponele, te pongo tipo ejemplo práctico. Ponele, yo quiero, no sé, mencionar, no sé, se me ocurre un artículo de la Carta de la ONU, ponele. Eso el artículo, tipo, ¿tengo que citar lo que dice? ¿O yo puedo poner, si pongo en el artículo tal? No, de última, depende cómo vos lo pongas. O sea, vos podés poner, repito lo que decíamos con Nico, podés parafrasear. O sea, en el artículo 1 de la Carta de Gozo pones 1, una cita para el origen de dónde puedo encontrar ese artículo, y después lo puedes poner con tus propias palabras. Pero por ahí claro, no me preocupa tanto. Igual, sí, es que lo de tus propias palabras es fundamental, pero por ahí no me preocupa tanto eso, porque si a mí me interesara, busco el artículo 1 de la ONU que te encontrás en cualquier lado. A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, no sé, vuelvo a la monografía de José, que cuando José diga sobre las mujeres en el Islam, sobre, no sé, el enorme porcentaje de mujeres sometidas al patriarcado islámico, que no quede, a ver, una cosa es que yo se los diga así, y otra cosa es que José venga y me diga, sí, el enorme porcentaje es un 70%, que son las mujeres de edad, de acuerdo a la investigación realizada por Juan Enciso, que trabajó sobre tal cosa y lo dice en la página 8. Claro, tiene mucho más peso. O sea, yo no digo que si José viene y me dice, a ver, las mujeres han sido sometidas por el patriarcado islámico, ¿tiene razón? Sí, probablemente porque todos lo hemos interiorizado así. Ahora, una cosa es que José lo inaugure, o sea, lo enuncie de una forma como muy poco documentada, y otra cosa es que ese tipo de afirmaciones la pueda documentar. Porque en eso consiste una monografía, documentalo. Vamos, si vas a elaborar con el concepto de posverdad, definilo de acuerdo a quién lo haya definido. Si vas a elaborar sí. No, y aparte también que suma mucho el saber que es una monografía, por ejemplo, en este caso, que usó documentos de, no sé, la organización de la radicalización, del tipo de los derechos. Es que es eso, al fin y al cabo una monografía, José, es eso. A ver, al momento de citar, una vez que ustedes más o menos ubican lo que están por citar, lo que les queda después es un trabajo sumamente aburrido, que es cómo citar.
¿Estamos? Y a mí me parece que es algo que ustedes tienen que saber. A ver, vamos a ver esto de acá que me interesa. Al momento de citar, ustedes tienen una multiplicidad de formas de citado. ¿Estamos? Las únicas dos que a mí me interesa que ustedes sepan son las únicas dos con las que se pueden realmente encontrar en caminos que sean universitarios. Acá tenemos la muy tradicional, que lo conocen por lo menos por nombre, que es APA. ¿Estamos? American Psychological Academy, creo que se llama. Por eso es APA. Segundo modelo de citado, que es la que yo llamo citado tradicional o citado, creo que es ISO. ¿Estamos? Esta es la que piden, por ejemplo, en UBA. Esta es la que piden, por ejemplo, hoy en UNCI. Cuando ustedes ven el modelo de citado, tienen que tener algo como recontra en claro. Pueden citar con cualquiera de las dos. A mí me da igual. Pero esta y esta no pueden convivir en un mismo texto. Quiere decir que si ustedes citan de esta forma de principio a fin. Si citan de esta forma, lo hacen de principio a fin. ¿Estamos? La que les parezca un poco más útil o la que les parezca más fácil. A mí particularmente me parece más sencilla esta. ¿Por qué es más sencilla? No, porque es la que aprendí yo en el momento que tenía que citar y aprendí a citar en UBA. Entonces, por eso decido que sea esta la que yo empleo. Ustedes en la plataforma lo que tienen son los dos modelos de citado y tienen un videito que si quieren lo miran, que es el videito institucional de UNCI, que les explica cómo se cita en formato APA. A ver, ¿qué es lo que me importa? En este citado ISO, este es el primero que vemos así rapidito, fíjense que ustedes van a tener un conjunto como de ejemplos de citado. Si es de libro, si es de casos especiales en libros, si son de revistas o de diarios, si es de cassette o CD, película, video, mapas y sitio web. A ver, el citado, vamos al libro que es el más obvio, tiene que sí o sí reproducir, por ejemplo, este formato. Supongamos que es de un libro o de un autor. ¿Ven la flechita? Sí, ¿no? Suponemos que es un libro bien tradicional. Vamos a poner, bueno, igual dejo este ejemplo. A ver, apellido del autor, coma, nombre del autor, nombre de la obra del autor, o sea, el libro, en el caso de Romero, sería una historia contemporánea argentina, no me acuerdo cómo se llama. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el nombre de la obra y todo lo demás? ¿Qué es lo que ven? Está en cursiva, digamos. Está en cursiva, por lo menos está como marcada una diferencia respecto de las otras letras. Lo ideal es que o lo dejen así en cursiva o que lo subrayen. Paso siguiente, Buenos Aires, o sea, lugar de edición. Paso siguiente, editorial. Paso siguiente, año de edición. Y en una nota al pie de página, ¿qué le falta a esto? ¿Página? La página. ¿Estamos? Coma, página 7, punto final. Pregunta. Vamos concretamente, ¿tienen un libro a mano? Cualquiera, el primero que tenga un libro a mano. Lucho, me tengo que ir. Está grabado, José. Ah, Romero. okay. Romero, bueno, Romero, cualquiera. Agarren el primer libro porque decís, che, ¿de dónde sacó toda esta información? Massini, vos que agarraste un libro. ¿De dónde sacás toda esta información? Te maté. Del libro de ficciones de Borges. Está bien, pero ¿de dónde la sacás? Esta información, nombre, lugar de edición. De las primeras páginas. Tal cual, abrí la primera y segunda página, Juli, y mostralo. ¿Estamos? Si uno se fija, todo libro tiene eso al principio. ¿Estamos? Ahí te dice dónde fue editado, qué editorial lo hizo, nombre completo, si es primera o segunda edición. Eso es fundamental. ¿Estamos? Quiere decir que en realidad los datos para citar los tienen al alcance de la mano. ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a buscar acá. ¿Se cambió para ustedes la pantalla? No. No, bueno, mejor. Es que lo que pasa es que ahora en contexto pandemia
Tipo, Sí. tenemos todos, yo por lo menos, todos los libros virtuales, Es ¿entendés? Y hay genial, veces Juli. que los... Es o sea, como no- si yo te hubiese dicho, pregunta esto, porque estaba yendo a eso. Vamos a ver. Yo es que le mando mensajes a Juli como en privado para que me pregunte de momento justo. Para Bien, la introducción. ¿cuál es el dato que nos dice Julieta? Me dice, pero pasa que en contexto de pandemia no hay, como que no hay datos, o sea, no tengo texto. Bueno, es mentira. Este es el texto, si no me equivoco, Furdas, es el tuyo, ¿no? Sí. Bien. A ver, me metí en Google Académico, ¿estamos? Y busqué nacionalismo norteamericano y superioridad porque estaba marcado, no voy a mentir. Y pongo los fundamentos del nacionalismo norteamericano. El texto es virtual, ¿estamos de acuerdo? Pregunta. ¿Tengo que citarlo como link virtual? No, porque miro y este texto que tiene Furdas tiene todo para citar. De hecho, el texto, la autora del texto de Furdas es muy copada y nos dejó cómo citarlo. Pero si no tuviésemos la suerte esta, la realidad es que tenemos autora, texto, y acá arriba tenemos dónde se editó, en qué ciudad, qué universidad, y esto es lo que citamos. ¿Qué quiere decir? Camila, que utiliza este texto para su monografía, ¿tiene que ponerme el link? No, porque Camila tiene un texto que es digital, pero que tiene todo para... A ver, es un libro esto. Lo único que se modifica para Camila es que lo que se cambió, lo que cambió es el soporte. Ella lo tiene en soporte digital, pero no deja de ser cierto que es un libro. Juli, vos suponete que citas alguna cosa específica del texto de Gelateli. La realidad es que el texto lo tenés y estás en condiciones de citarlo más allá del link. Porque imagino que las primeras páginas, habría que verlo, si no después te lo doy yo, tenés quién es, cuándo lo editó, nombre completo, eso lo tenés. Entonces, que sea un texto digital no quiere decir que ustedes no puedan citarlo como si fuese un texto como escrito. Ahora, si no sucediera eso, que es una posibilidad siempre, fíjense que igual tienen modos de citado de Internet. Sitio web, vamos al punto 7 que estamos acá. Universidad, ahí da un ejemplo, ¿no? Dice Universidad Nacional de Quilmes, bienvenidos, bla, bla, bla. Acceso, fecha de acceso y el link. Suponemos que Lara está trabajando con algún dato concreto sacado de la OMS. ¿Qué pondría Lara? Organización Mundial de la Salud. Suponemos que es un articulito o un nombre que diga, no sé, o Carta Magna. ¿La tenés en internet esa, Lara? Lo de la No. ONU. Pasa que estoy del celu, o sea, no podría ni compartir, pero No importa. Lo que yo digo es, vos cuando buscaste los artículos de ONU, sí. entonces ahí ponés. El PDF, o mismo en la página de la ONU. Ahí está, lo de la página de la ONU. ¿Qué pondrías ahí si es de la página de la ONU? Organización de las Naciones Unidas, no sé, suponete que sea un apartadito que diga Carta o Carta Magna. Carta Magna, Sí. acceso. A ver, el acceso es lo que es la página en una cita de texto. Acceso, el día que vos accediste, podés mentirme. Finalmente, el link que yo tendría que utilizar en función de llegar a esa cita que vos estás poniendo. ¿Se entiende? Sí. Lucho, yo tengo, tipo, ponele, te lo digo, si no, después yo averiguo cómo hago. Pero ponele, yo entro a una página que es donde saqué la frase con la que arranco, que Sí. habla también de algo de la Organización de la Salud. Pero ¿qué pasa? La página es Infosalud, pero me dice, cuando te fijas tipo autor, te aparece otra página que no sé si es un diario, ok, te pone Europa Press. ¿Qué tendría que poner? El que lo Tendría que escribió. verlo específicamente. No importa, citalo como la primera. No hay mucho problema. O sea, sí, no hay problema porque, a ver, estamos hablando Igual de cosas que vos estás rastreando la frase. Sí. Claro, o sea, vas a poder entrar y lo ves, pero... Por eso, no hay problema. Citalo como la primera página, no hay problema. Una pregunta. Sí. También, yo tengo, por ejemplo, monografías que encontré en internet. Monografías, o sea, que si bien tenés el texto todo, o sea, tenés los autores, todo, pero nada. ¿Cómo se cita eso también?
autores que están citados por otros trabajos? Yo tengo creo que lo parecido a Juli. Encontré monografías sobre mi tema y en un momento quien escribe esa monografía hace habla de algo y pone su apellido y el año que lo dijo. Pero es de él. Claro. ¿Qué hago con eso? No, sacalo eso. O sea, podés poner lo que él dice, pero no pones lo del paréntesis. O sea, Digamos, adaptado por mí, ponele. totalmente, adaptado por vos. En el caso de lo de Juli, igualmente yo creo que vos estabas diciendo, Juli, que tenés un texto que cita a otro autor. No, yo lo que decía, o sea, tenés la monografía y tenés, en la misma monografía es como si o una tesis, por ejemplo, no sé, y nada, yo en la primera página pongo el título, o sea, yo tengo el autor de la monografía, de la tesis, a eso me refería. Tipo, y nada, el chico dice cosas piolas y quiero sacar alguna, por ejemplo, alguna frase. Y citarlo ¿Qué hago? ahí, Lo cito pero no tenés, todos los datos para citar. Y claro, porque, o sea, no es un libro como para poner la edición, porque un libro no es, o cosas así, ¿no importa? De última, ponele el autor, el nombre del trabajo, fecha de acceso y el link donde lo conseguiste. Ah, como si fuera, ok. Como si fuese un sitio web. Tal cual. Dale. Lucho, todas estas que vimos por ahora serían notas ISO. al pie, digamos. ¿Serían? Irían en nota al pie. Todo eso ahí estábamos yendo. Buenísimo. Me diste pie de vuelta. También le dije a Giardini. Bien. Todas las notas todas las citas de tipo ISO, o sea, esta que es la tradicional, todas van al pie de página. O al final del trabajo, pero yo las prefiero al pie de página. Vamos a ver, la estructura es exactamente la misma y todo trabajo que tenga normas ISO tienen la característica de tener al pie de página como una gran cantidad de citas. ¿Por qué necesito que lo tengan en cuenta? Porque cuando uno va y rota a normas APA, hay una particularidad de las normas APA, que es lo que yo le corregí. ¿Te acordás, Marti? Sí. Que te lo corregí a vos. Pero... Esto es una norma APA. ¿Qué es lo que te pide la norma APA? Apellido del autor, año de publicación y la página concreta. Al final de un trabajo con norma APA, al final en la bibliografía, es obligatorio para una norma APA poner toda la bibliografía detallada. Porque suponemos que en una norma APA vos citaste 3 textos de Habermas. Cuando yo miro esta cita, digo, qué buena cita, ¿de dónde la sacó? Habermas 1989. Voy al fondo, veo cuál de los 3 que vos citaste de Habermas es el de 1989 y sobre eso busco. A ver, la cita APA, vean en qué consiste. Es muchísimo más rebuscado. La realidad es que tiene un montón de vueltas que se les da, que se exigen de estructura, que la verdad que a mí me parece una pavada. Me parece que ponerle una dificultad extra a un trabajo de escritura. Por ejemplo. Las inculcó Silvia estas citas APA, sí, las normas son APA. las que están, pero porque son las que están de moda. A mí me da igual, ojo, si ustedes quieren citar con APA, a mí me da igual. Solo lo que digo es que es más difícil. Por ejemplo, para una cita APA, si vos tenés 40 caracteres o menos de cita, la cita va a continuación del texto. Pero, por ejemplo, si lo que vos vas a citar tiene más de 40 palabras, lo tenés que poner. Esperen, para que vean que no les miento. Quiero que lo vean. Por ejemplo, esto no están en YouTube ustedes, ¿no? ¿Ahora? ¿No lo ven? No. Igual estaba más arriba, Lucho, eso de las 40 palabras. Sí, pero en las normas APA, quiero que lo vean. Por ejemplo, si la cita de norma APA es de más de 40 caracteres, por ejemplo, tienen que hacer esto. Tienen que hacer como una especie de punto aparte, dejar 0,5 centímetros de sangría y escribir esto, que sería la cita. Y vos decís, ¿por qué la complican tanto? O sea, si tu cita es de menos de 40, la podés integrar tranquilamente a un texto de esta forma. Y vos decís, ¿por qué tan así? Y vos decís, ¿le prestan atención
Yo se los digo en primera persona. Yo estoy haciendo la especialización en UNCI de educación. Y yo vengo de las normas ISO. Y aprendí normas ISO todo recorrido por UBA. Me fui a UNCI, me machacaron que tenía que ser normas APA. Empecé a aprender normas APA y lo que no hice fue, literal, no les quiero mentir, lo que no hice fue dejar este espacio de 5 centímetros, de 0,5 centímetros de sangría cuando escribí una cita de más de 40 palabras. El trabajo aprobado me decía, tenés cuidado con las normas APA porque no dejaste sangría. Y lo decís, ¿tan importante es la sangría? Bueno, Viste, eso es lo mismo que te preguntamos a vos. Vos tal cual. lo viviste como alumno. Tal cual. Pero es porque yo lo vivencio como alumnos y quiero que salgan a la facultad con mejores herramientas que yo, que por lo menos se los enuncio. A ver, cuando vos, Marti, me decías por qué está mal, yo lo que te decía es, técnicamente no está mal. Para aquel que no sabe, en una de las partes del trabajo de Martina que hace con Lara y no sé quién, y con José, creo. No sé. Lo que ellas hacen es cita al pie de página y a la par citan como entre paréntesis. Y yo lo que le decía a Martina, que me preguntó me dice, ¿por qué está mal? Yo no es que estaba mal como estaba citado. Está mal que convivan dos tipos de citas. Entonces, su decisión de acá en adelante es o citan en norma APA de principio a fin de su monografía o citan en formato ISO de principio a fin de su monografía. Claro. Con el formato ISO, Sí. o sea, vos la nota al pie, bueno, los formatos que vimos. Y después en la bibliografía. Pones todo lo mismo menos la página. Menos en la página 4. Es lo mismo. Claro. Lo que sí haces en el formato APA es, como no tenés todos los datos bibliográficos en la cita, lo que sí tenés que hacerlas bien completa en la bibliografía. Entonces es lo mismo. Es elegir, ustedes tienen la opción de elegir. Hagamos una cosa, queda un minuto. Chusmen en plataforma tienen el videito ese de Unki que les fui pasando para que ustedes vean, para que vean el lío que es normas APA. Pero fíjense, porque por ahí dicen, che, no sé, mi camino voy a estudiar algo en Unki, y les conviene como interiorizarse de normas APA, pues es lo que te pide Unki. Y fíjense, modelos ISO, y vean, o sea, lo que yo quiero que ustedes tengan, por lo menos la oferta de forma de citado, y que cuando entreguen lo que entreguen de acá el lunes que viene, cuando citen, ya citen como la gente. ¿Estamos? Okay. Sí. Nada más. Adiós. Adiós. Un placer. Chao.